Bueno, entonces estamos hablando de la tradición oral, de la tradición oral. Estábamos diciendo que esta fue una herramienta que utilizaron los aborígenes, que utilizaron los pueblos y que hoy en día es utilizada para preservar la historia, pero que fue una herramienta supremamente importante que se diseñó previamente antes de que apareciera la escritura, antes de que apareciera la escritura. Ahora, en todo esto, eh, en las tribus habían personas encargadas de hacer la tradición oral, porque para hacer la tradición oral no es de todos. Sí, es decir, se necesita un curso, se necesita un tiempo para hacer la tradición oral, ¿sí? Para hacer la tradición oral. Y los estaba invitando a estudiar la tradición oral. Les estaba diciendo que en México pueblos como los mayas, los aztecas, en el Perú los incas, todas estas tribus hacían y todavía hacen la tradición oral. La hacían alrededor de las fogatas, la hacían alrededor de los árboles, la hacían mascando la hoja de coca, consumiendo el yagé, el cannabis, tomando té de hongos, y hacían unos procesos de trance, y en medio del trance decían ellos que se comunicaban con los dioses, ¿sí? Que se comunicaban con los dioses, con los espíritus, y hacían lo que era la tradición oral, ¿sí? Que era comunicarse con sus ancestros, con sus antepasados. Los pueblos hebreos, los pueblos islámicos de Medio Oriente también hacían tradición oral en las noches. Sí, es decir, de generación en generación ellos repetían. De generación en generación ellos repetían, se contaban las historias, se contaban las historias. Esas historias que ellos se contaban, que los pueblos aborígenes se contaban, pues tenían unas características. Unas veces eran mitos, otras veces eran leyendas, otras veces eran fábulas, otras veces eran narraciones, otras veces eran historias. Es decir, tenían características, tenían formas. Hoy vamos a hablar en un primer momento de los mitos, de los mitos. Y estamos diciendo que los mitos o la mitología habla del origen, de la exégesis, ¿sí? Del principio, del principio. El origen, el principio, los inicios. Para hacer mitología hay que hacer exégesis. Exégesis. Hay que leer primero las diversas historias del origen de la humanidad, el origen del universo, la astronomía, la astrología, y hay que hacer creatividad.
La mitología tiene unas características. La mitología tiene unas características. ¿Cuáles son? La mitología le da deidades a los árboles, a los animales, a los astros. ¿Sí? La deidificación. Diga conmigo, deificación o deidificación, deidad. La mitología le da deidad a los humanos, a los árboles, a los astros. Entonces se habla de la luna como la diosa de la noche, la luna como la diosa de la oscuridad, la luna como la diosa alada, fría, ¿sí? Porque da deidad, deidifica. Entonces, vamos a la siguiente actividad que voy a poner. Van a ser una historia mitológica, van a ser mitología en donde a 20, no, más bien 25, en donde a 25 elementos de nuestro planeta ustedes les van a dar deidad. Es decir, los van a convertir en dioses o en diosas. ¿Sí? Entonces pueden escoger la luna, el sol, las estrellas, las aves, los árboles y los van a deidificar. Es decir, los van a darle la mitología, a mitogilizar, a deidificar. Les van a dar virtudes de dioses a los elementos naturales y a los astros. Van a escoger 25. Esos elementos naturales que ustedes van a deidificar y que van a convertir mitológicamente en dioses, deben de tener en cuenta que la deidad, ¿sí?, la exégesis deidifica. La exégesis tiene una rama que es la deidad, la deidificación. Y para hacer mitos hay que deidificar. Hay que deidificar. Hay que hacer deidades. Deidades, ¿verdad? Entonces ustedes van a escoger esos 25 elementos y van a hacer deidades, los van a deidificar, los van a convertir en dioses. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron acá a las tierras americanas, nuestros aborígenes los deidificaron, los dioses blancos. Nuestros aborígenes también deidificaron el cacao, la bebida de los dioses, el chocolate. Deidificar, darle vida eterna, la deidificación, dar vida eterna, ¿sí? Deidificar, dar vida eterna. Por ejemplo, nuestros escritores, algunos escritores colombianos, nosotros lo hemos deidificado, es decir, les hemos dado vida eterna.
Deidificar es también hacer que un río, por ejemplo, el río Cauca es un río todopoderoso, es una deidificación. El Orinoco es la madre eterna de los ríos, poderosa y sapiente. Deidificar, deidad. Eso es hacer mitología. Deidificar. Dale deidad. Deidad. ¿Y cómo se deidifica? A través de la tradición oral, a través de las leyendas, de los mitos. Pero estamos hablando de los mitos y estamos hablando de la exégesis. Y en la exégesis hay algo que se llama deidad, deidificación. Estamos diciendo cómo hacer mitos, cómo hacían mitos nuestros aborígenes. Y en la deidificación entonces está lo que es la omnipotencia. Ellos decían que las águilas eran todas poderosas, la omnipotencia, que tenían muchos poderes, omnipotencia. La gente, los seres humanos, el sapiens, suele darle omnipotencia a las personas, a los animales, a las cosas, a los árboles, a los gobernantes. ¿Sí? Nosotros solemos darle omnipotencia a los gobernantes, a los líderes religiosos. Sí, eso es hacer mitología. Nuestros aborígenes también deidificaban dando omnipresencia, daban omnipresencia. Es decir, ellos decían que habían árboles que tenían espíritus en todas partes, debido a que hoy podían nacer acá, mañana podían nacer en otra parte. La omnipresencia, eh, la omnipresencia de los árboles, la omnipresencia de los árboles, la omnipresencia de los animales. Entonces contaban mitos diciendo que había un animal tan grande que cubría toda la tierra, como el leviatán, como el cis, como el bemón, como el kraken, que eran animales supremamente gigantescos, inmensos. Eso es hacer exégesis, deidificar, a través de la omnipresencia. Omnipresencia. Bueno, y en la exégesis también está la deidificación o la divinidad de la omnisapiencia. La omnisapiencia. Es decir, nuestros aborígenes contaban las historias de los árboles, las plantas, el sol, la luna, los astros, y decían que ellos sabían muchas cosas, que sabían de todo. Y podían hasta los árboles hablar, decían que conversaban con los árboles, que conversaban con los animales, que conversaban con las aguas, que conversaban con las plantas, conversaban con los ríos. Y les daban eso, la omnisapiencia, de que ellos sabían, de que ellos conocían, de que ellos sabían y de que ellos conocían. La omnisapiencia. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer mitología, en estos días vamos a hacer un curso de mitología. Hoy solamente estamos hablando por encima qué es esto tan maravilloso de contar historias y de hacer historias. Ay,
Vea, por ejemplo, mire la hormiga que tengo acá, véala. Entonces yo voy a hacer un mito de ella, ya la voy a poner y voy a decir que esta hormiga es omnisapiente, es decir, que sabe muchas cosas, que está conversando conmigo, que es omnipresente porque puede estar en varias partes, que es omnipotente porque es una hormiga muy poderosa. Véala ahí, vea. Estoy haciéndole un mito a la hormiga. Ay, se me metió por el sobaco. O hacerle un mito a este árbol que tengo arriba. A ver, voy a hacerle el mito ya al árbol, la mitología al árbol. Entonces, ¿cómo, cómo comienzo a hacerle la mitología al árbol? Entonces, cuando vaya a decir que es todopoderoso, entonces voy a decir que es omnipotente. Omnipotente reúne las calidades de mucha fuerza, de mucha capacidad, de mucho poder. Omnipotente. Eso hacían nuestros aborígenes. Omnisapiente, que este árbol puede conocer cosas, que puede tener saberes, que puede tener espíritus, que puede tener conocimiento. Omnisapiente. Omnipresente, que este árbol puede estar en varias partes, que puede conocer varios lugares, que puede dar semillas en varias formas. Omnipresente, omnisapiente y omnisciente. Y la deidificación, dale deidad, dale esa forma de Dios o de diosa a las cosas. ¿Sí? Bueno, eso es un punto. Vamos con el otro punto. Vamos con el otro punto. ¿Me quieren acompañar? Bueno, para hacer, para hacer, para hacer mitología hay que volver a inmortal. ¿Sí? Para hacer mitología hay que volver a inmortal o hay que volver eterno. ¿Sí? La mitología convierte lo efímero, lo vuelve eterno o lo vuelve inmortal. Entonces yo voy a decir, haciendo el curso de mitología o haciendo la historia de mitología, voy a decir que este árbol que hay arriba es inmortal, es eterno, que va a trascender en el tiempo, que va a trascender en los años. Sí, la eternidad. Digan conmigo, es eterno. Sí, que va a trascender en el tiempo, en los años, que es inmortal. Eso hacían nuestros aborígenes. Al cacique lo volvían inmortal, o los egipcios con los faraones volvían al faraón inmortal a través de mitología. ¿Sí? Mitología de que es eterno, de que es inmortal. La inmortalidad, trascender en el tiempo, trascender en los años. La inmortalidad. Eso por un lado. Ahora, cuando usted vaya a hacer mitología, bueno, ya dijimos que hay que deidificar, hay que volver eterno e inmortal, y hay que exagerar, hay que utilizar la hipérbole para hacer mitología. Lo que en Antioquia decimos, de una pulga hay que hacer un caballo. Entonces, voy a hacerle el mito a este árbol. El árbol es gigante, gigante hasta el cielo, gigante hasta Marte. El árbol es como la luna, el árbol es como el sol. Sí, hay que exagerar. Hipérbole, hipérbole.
la hipérbole en los mitos.